Hola, soy Pedro Lopera. Con Libertanca abrimos este espacio para hablar de capitalismo sin vergüenza y ofrecerte el conocimiento de grandes invitados y argumentos que te serán útiles. Presta atención y disfruta. Gabriel, bienvenido, hermano, al segundo capítulo. Felicitaciones, 2 en línea. Así es, ¿cómo estás? ¿Qué más, hombre, Pedro? Gracias por la felicitación, la merezco. He logrado estar por segunda vez acá en Capitalismo Sin Vergüenza. Encantado de estar acá, muy emocionado de poder conversar un poquito más sobre estos temas. Brutal. Hoy vamos a hablar de temas más actuales. O sea, la última vez estábamos hablando muy de cómo era el capitalismo, pues como los modelos económicos antes, hablamos mucho de épocas como agrarias, ¿cierto? Hoy vamos a tirarlo un poco más moderno, vamos a hablar de hablar pues, un par de historias, vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de cosas interesantes. Pues o por lo menos esos fueron los temas que más o menos preparé y quiero que conversemos. Terminamos hablando de la revolución industrial, pues que fue como un cambio grande, pero ahorita estaba viendo un video sobre un man que decía que la revolución industrial realmente no fue el comienzo del capitalismo, sino su consecuencia. O sea, como que realmente fue como que ocurrió ya después de haber un capitalismo. O sea, pasaron por feudalismo, llegaron a la época pues como los burgueses y después a la revolución industrial. Más o menos vos, ¿qué pensás de eso? ¿Sí es verdad que eso fue una consecuencia del capitalismo? O sea, ¿ya había capitalismo antes? ¿O a partir de ahí, de la revolución industrial, es que podemos hablar de capitalismo? Estoy de acuerdo con lo que dijiste y con el video o el medio que estabas viendo ahorita. Efectivamente, el capitalismo no empezó con la revolución industrial. La revolución industrial es como una fase más reciente, más tardía, no por eso mala, ni más faltaba, del capitalismo. Sin el capitalismo no hubiera sido posible, creo yo, la revolución industrial, o por lo menos esa es una tesis que sostienen algunos, como Niall Ferguson, que es un autor que sé que te gusta y que a mí también me gusta mucho. Y hay que pensar que pues, el capitalismo en sí es un sistema económico en el que los medios de producción y la operación de esos medios de producción, o sea, la administración, están en manos de privados, de personas que no son el Estado, que no son la iglesia, los estamentos, digamos, de poder, sino individuos. Y que se administran y se ponen a producir como medios de producción que son para generar riqueza. Así de sencillo. Entonces, como tal, o desde esa definición vaga, digamos, hay capitalismo, se puede detectar comportamientos de capitalismo hace mucho tiempo. Definitivamente no empezó con la revolución industrial. Ok, pero entonces cuando se llegó a o sea, también escuché que había personas diciendo como que la revolución industrial de alguna forma potenció el sistema capitalista. ¿Cuáles fueron como esas características principales de la revolución industrial que potenciaron ese capitalismo? Claro, la producción industrial a niveles industriales, o sea, masivos de bienes y ponerlos a disponibilidad de la gente. Y eso también se dio al mismo tiempo en que se estaba dando un crecimiento poblacional demográfico muy importante. Entonces había más bienes y había más gente necesitando, consumiendo, demandando esos bienes, ¿sí? Y eso, pues, esas dos cosas juntas generan desarrollo, oportunidades, riquezas, porque pone a circular el dinero, a gente a comprar, a consumir, a gastar, y los productores a producir. Entonces, básicamente es como la producción y poner a disposición de la gente bienes de forma masiva. Pero entonces, además, o sea, yo supongo que también obviamente había nuevos trabajos, pues empezaron a aparecer nuevos productos, entonces, pues las personas, supongo que empezaron a trabajar como mucho más en fábricas, pues por lo que decís, porque la producción ya era muchísimo, pues era masiva, ¿cierto? La otra vez estaba viendo la película Titanic, que es una película que es muy popular, pues la gente la conoce mucho, y yo no sé si las personas notaron que en la película, pues dentro del barco la gente se dividía en clases, o sea, había una primera clase, una segunda clase y tercera clase. Los de primera clase eran los de plata, los que con seguridad eran dueños de muchas de esas fábricas, o sea, estamos hablando ya de 1912, sí, entonces ya muchas, o sea, con seguridad tenían pues fábricas, ¿cierto? Sobre todo pues allá tomando en cuenta que era el Reino Unido. Ya después yo supongo que la clase media era personas tipo profesores, tal vez abogados, pues digamos otro tipo de oficios, y ya la tercera clase era como las personas que trabajaban dentro de esa fábrica. Ahora, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque me parecía muy curioso que pese a que ya era una época mucho más reciente, pues ya estamos hablando del siglo XX, o sea, el siglo pasado,
todavía se mantenía como un poco esa división de primera clase, segunda clase, tercera clase. O sea, como que de alguna forma, aunque el capitalismo cambió la forma de producir y ya era por medio de la propiedad privada y ya era por medio de fábricas y como vos dijiste, ya todo se volvió mucho más masivo, en todo caso se mantenía como esa estructura social de unas personas que estaban arriba y tenían como un privilegio casi que en la sangre. Porque, ya ahora te cuento una historia pues, que tiene que ver con el Titanic, y otras personas que casi que usted nacía pobre y moría pobre y nacía rico, moría rico. O sea, por ejemplo, en el Titanic hay una escena en donde Jack, que es el protagonista de tercera clase, o sea, pobre, va como a los comedores de los de primera clase, y ahí obviamente pues todo el mundo es muy refinado, todos así caminando pues de traje y trajes finos y con un léxico pues con una forma de hablar muy elegante. Y en un momento a él empezaron a presentarle a las personas como, hey, mira, él es tal de acá, él tiene tal fábrica, él hace tal otra, ellos tin, todo el cuento, y le presentaron a alguien. Y él le preguntó como, bueno, él dijo, hola, mucho gusto, soy Jack Dawson. Es que, Dawson, de los dos son de Manchester, pues de los dos son de tal parte. Él, no, de los dos son de Boston. Entonces, y después el man hizo como cara de como, sí, pues como que no los conocía. ¿Por qué quiero llamar la atención de eso? Por lo que te decía, o sea, pese a que ya se había cambiado un poco el modelo de producción, en todo caso a la gente todavía le importaba como usted de dónde venía, como usted quién era. Y al mismo tiempo notaba algo. Ya en esa época, pese a que seguía siendo importante usted de dónde venía, ya la gente o sea, ya había como un poco más de movimiento entre las clases. O sea, gente que tal vez antes era pobre ya podía empezar a subir y empezar a generar riqueza. Y gente que tal vez tenía mucho, tal vez ya no tanto. Y lo mismo por dos escenas que hay en el Titanic. Una es la mamá de Rose, que es la otra pues, protagonista, hablando con Rose. Y en un momento están diciendo que tenés que casarte con este man porque es que se nos acabó la plata, que no sé qué, tenés que estar con él, todo el cuento, nuestro papá ya no dejó plata, que no sé qué, o sea, ya no importaba usted qué familia venir, ya importaba que usted de verdad tuviera un capital y estuviera pues produciendo algo. Y otra escena es que cuando están en la zona de primera clase estaban hablando, ellos tienen una minera, ellos tienen tal fábrica, ellos son nuevos ricos, o sea, antes no lo eran. Entonces lo que quiere decir, o sea, te cuento todo esto es como para decir como fue más o menos como en esos años, los 1900 o tal vez antes, que el cambio de sistema económico en donde ya importaba más como tu capacidad de administrar, de producir, empezó a cambiar y dejar de lado esa importancia de la familia. Porque digamos, antes en el feudalismo, en la burguesía, pues, o sea, era casi que un tema de sangre. O sea, usted nacía señor feudal, moría señor feudal, usted nacía siervo, moría siervo, o sea, era algo así mucho más tajante. Pero mira que a partir de este momento, aunque todavía se veía la división de primera, segunda y tercera clase, la gente ya empezaba a moverse. Entonces, más o menos, ¿en qué momento empezó a ocurrir eso? Y más que todo, ¿por qué empezó a volverse posible para las personas pasar de una clase a otra? O sea, ¿qué fue lo que hizo posible eso? Lo bonito de eso que vos estás diciendo es la posibilidad de movilidad social y de tener la oportunidad del chance razonable, real, de que si se nace pobre, hay un chance razonable y real, perdón por la repetición, de avanzar y de crecer y de escalar socialmente. Entonces, yo creo que yo estoy seguro que las clases y digamos los diferentes precios en los boletos de cruceros ahora, de trenes, persisten todavía, pero no estás destinado a pertenecer a una clase en el tren o en el avión o en el crucero por tu apellido o por el lugar donde naciste. Es solo si puedes pagar el precio. Entonces eso es un gran logro de la humanidad. Antes, cuando el capítulo pasado hablábamos de Edad Media, de la Edad Antigua, se asemejaba más a eso que también estabas esbozando ahorita, Peter, era que vos te morías como habías nacido. Estabas condenado a morir en la casta social o en la clase social en la que habías nacido. Y era un derecho divino, lo digo entre comillas, o el apellido o el lugar donde naciste, o las propiedades que tu familia tuviera, lo que determinaba en qué clase te podías sentar en el barco, o en qué clase podías viajar, o a qué tenías acceso o derecho. Ya pues digamos en un estado de derecho, si se quiere, en el que hay igualdad ante la ley, en que todos los ciudadanos somos iguales, todo ese discurso que a veces suena muy, muy efímero, muy etéreo, pues es verdad, son conquistas sociales y económicas y políticas e históricas que hemos ganado, ¿cierto? Otrora, alguien como yo no tengo ni apellido, ni sangre azul, ni estas cosas, no hubiera podido expresarse en público
ni estudiar, ni decir lo que quiera, ni así tuvieras el dinero para hacerlo, viajar en primera clase o en segunda clase, o comer esto o aquello si quería, ¿cierto? Te refieres también a la burguesía, Peter, eso es muy importante, eso es una clase social nueva que surgió, que no existía en algún momento a finales de la Edad Media y en el Renacimiento y lo que nos trajo a la modernidad. Y es que antes estaba pues los estamentos sociales, lo decíamos en el otro capítulo, había los que luchaban, los que rezaban y los que araban el campo. Esas eran las únicas 3 clases sociales y estabas condenado a pertenecer a ella desde que nacías hasta que te morías. No había posibilidad de movilidad social. Y bueno, pues el clero, los ministros de la iglesia y la iglesia tenían el poder celestial. La aristocracia tenía el poder terrenal sobre la tierra, literalmente, el poder civil, la autoridad, las armas, el poder estatal, si se puede hablar de Estado en esa época, y todos los demás no tenían nada. Tenían necesidad, hambre, frío, entonces iban a trabajar y se iban a romper el lomo a cambio de unas migajas. Y yo sé que es crudo, pero es que esa era la realidad. La realidad era cruda, y creo que esto me faltó decirlo en el capítulo anterior, y es que durante gran parte de la humanidad, de la historia de la humanidad, era mejor no haber vivido, porque el mundo era tan difícil y tan duro y la vida era tan ajetreada que a veces uno dice, era mejor no vivir. Entonces, la burguesía y esta nueva clase social se da cuando el poder terrenal, los señores feudales, ¿sí? Que ahorita si quieres hablamos un poquito de eso, de la primera fase del capitalismo, el agrarianismo, que era la riqueza atada a la tierra, que entre otras cosas la tierra en la antigüedad no se podía comerciar, no se podía enajenar, solamente por medio de la herencia o de la guerra, por supuesto, pues de arrebatarla por la fuerza, pero la tierra no era un bien que se pudiera comerciar antes. Entonces estaban los que tenían el poder celestial, la iglesia, los que tenían el poder terrenal, la aristocracia por derecho divino, que era hereditaria, y el poder o la propiedad sobre la tierra cambiaba con los matrimonios, con las herencias, con las particiones dentro de las familias, pero no era, digamos, un negocio. Pues se vivía en feudos, en donde la vida era supremamente dura, donde había que trabajar desde que salía el sol hasta que se escondía el sol, donde pues si no tenías una buena cosecha durante el año o no eras juicioso durante el verano, ibas a pasar hambre en el invierno, y una mala cosecha significaba desde 6 meses antes tú ya sabías que algunos de tus vecinos se iban a morir. Uno ya sabía desde abril o desde mayo que en noviembre o octubre tu vecino o tu hermano se iba a morir probablemente porque la cosecha estuvo muy mal. Así de dura y difícil era la vida. Y pues la aristocracia era una ínfima cantidad o proporción de la población que no hacían nada, porque ellos tenían derecho divino sobre la tierra y tenían siervos, que también lo hablamos la vez pasada, que no eran esclavos, pero estaban atados al servicio de su señor feudal. En algún punto de la historia, más o menos en el siglo, ponele 16, 15, empiezan a darse o a acentuarse los gremios, y era gente que sabía hacer un oficio, se cansó por alguna razón del estilo de vida que tenía y se fue. Me perdona la expresión, pero se largó de los feudos porque se dieron cuenta de alguna manera que la vida era muy mala y que su vida se limitaba a suplir las necesidades del señor feudal. Pero el señor feudal no sabía hacer nada y no hacía nada. Y ellos eran los que sabían. Tú eras el zapatero del feudo, yo era el lechero del feudo, nuestro vecino era el que producía el pan y el panadero. Y entonces la gente de alguna manera empezó a pensar en qué pasaría si el señor feudal se queda sin todas esas cosas, que porque él tiene derecho divino, entonces va a mantener ese estilo de vida, y sencillamente se fueron de los feudos, que eran, para generalizar un poco, simplificar, eran grandes haciendas o grandes fincas en el campo, y se fueron a los cruces de los caminos. El comercio tampoco existía, o sea, no estábamos en una sociedad de comercio ni de mercado, sino netamente feudal, de supervivencia, de conseguir lo necesario para no morirnos de hambre y de frío en el invierno. Y en los cruces de caminos se empiezan a sentar pequeños gremios. Se reunían, se iban los zapateros, los talabarteros, los ebanistas, los carpinteros, los carniceros, y empezaron a ofrecer sus servicios. Y ellos no tenían poder terrenal, pero empezaron a vender lo que sabían hacer: herraduras, cosas de cuero, herramientas, bolsos, abrigos. Y lo empezaron, ¿como los primeros negocios o qué? Literalmente. Sí. Y empezaron a crecer esos cruces de caminos y se volvieron pequeños barrios, de ahí pequeñas aldeas, pequeños pueblos, y eventualmente se convirtieron en lo que llamamos burgos.
hubo burgos, las primeras ciudades después de 1000 años de feudalismo. El feudalismo era campestre, era rural, era esparcido por el campo. No había grandes ciudades, salvo algunas excepciones, desde la antigüedad, desde la caída del imperio. No había grandes centros urbanos en lo que hoy llamamos Occidente. Entonces se forman los burgos. Y por eso, entre otras cosas, Europa está llena de pequeñas ciudades que se llaman burgo, sí. ¿Cierto? Edimburgo, Hamburgo, Freiburgo, y así hay docenas y docenas de pueblos que se llaman burgos, que inicialmente eran poblaciones o centros urbanos poblados por gente sin poder terrenal, sin tierra, sin derecho divino de nada, pero que sabían hacer algo útil y lo ponían al servicio de quien lo quisiera comprar, ¿cierto? Entonces ahí nace una clase social que eventualmente tenía muchísimo dinero, no tenía poder político, no había todavía democracia tan desarrollada, pues no había, digamos, los sistemas democráticos que tenemos ahorita. Entonces se crea esta nueva clase social. No tiene poder, no tiene, todo esto lo digo entre comillas, no tiene apellido, no tiene alcurnia, no tiene sangre azul, pero estaba llena de dinero y sabía hacer y producir algo útil para la sociedad, ¿cierto? Entonces ahí se introduce esta nueva clase social, ¿cierto? Que antes no existía. Los burgueses, la gente libre, que no está pensando en guerras, ni en saqueo, ni en tierras, ni con quién me voy a casar para heredar una hacienda, ¿sí? Ni con quién voy a casar a mis hijos para que tengan más tierras, y de pronto ahí juntamos todos esos condados y lo volvemos un reino, y luego juntamos todos esos reinos y lo volvemos un imperio por derecho divino, una dinastía, sino que eran comerciantes, productores, comerciantes, fabricantes de algo, artesanos. Pues entonces, mira, o sea, la gente siempre, o sea, mucha gente habla mal de que la burguesía y que no sé qué, o sea, eso, entonces tienes unos inicios muy positivos, o sea, porque era gente que apunta a trabajo, o sea, se rebeló contra, no, ¿cuál es que yo voy a trabajar para este man solo porque este man tiene el apellido? No, nada, voy a trabajar. Y se organizaron entre ellos de forma libre y construyeron pues como una riqueza, o sea, realmente tiene un inicio hasta bacano, pues como interesante. Absolutamente. Pero en todo caso, eso no siempre fue así, o sea, yo creo que por lo que había visto, eventualmente esa burguesía lo que creó fue, entre comillas, un poco lo que se tenía antes, en el sentido de que los hijos de esos burgueses sí nacían con muchas más posibilidades, entonces de pronto vean el mundo de una forma diferente, o sea, no es como que hayan sido ellos los que construyeron la riqueza, sino que estaban cobrando como la riqueza de los papás, que volvíamos a lo que estábamos diciendo ahorita con el tema del Titanic, como que todavía se mantenía eso, pues como ese nivel de ya de pronto el poder ya no era el poder divino, sino ya el poder económico. Entonces sí, llegaron a todo ese tema del Titanic, pero entonces... o sea, ¿eso en qué momento dejó de ser como tan importante, que es al final lo que estábamos como hablando al principio? O sea, ¿por qué la gente empezó a dejar nuevamente detrás el tema de usted de dónde venía? Primero era usted venía, como vos estabas diciendo, usted venía de hijo del siervo o hijo del señor feudal. Después empezaste a decir que la gente se empezó a organizar en los burgos y ya la gente ya tenía como de alguna forma un poder económico. Pero ¿en qué momento cambió eso? O sea, ¿en qué momento la burguesía empezó a tomar poder? Y después de que la burguesía tomó poder, ¿en qué momento dejó de ser importante que la gente estuviera en la burguesía? Está como raro, pero ahorita te voy a explicar esa parte porque está muy interesante. ¿Ibas a decir algo más? No. No, a ver, hay que mirar en cada lugar diferente, ¿cierto? Porque en todas partes hubo procesos y desarrollos históricos, políticos y sociales diferentes. Para la muestra, varios botones. El Nuevo Mundo. Aquí en América, ¿cierto? Trajeron un montón de instituciones del viejo mundo de Europa, de los que nos colonizaron, pero aquí, entre comillas, no había nada. Pues aquí no había ni esos viejos problemas, ni esas viejas concepciones del viejo mundo, ni tampoco había la población ni la complejidad social como para mantener muchas de esas instituciones y compromisos sociales. Y bueno, y la forma en cómo se colonizó y se conquistó y se pobló y se urbanizó Norteamérica es muy diferente a cómo se pasó lo mismo en Latinoamérica o en la América hispana. Entonces, pues el descubrimiento de América fue un gran determinante o un gran cambio de rumbo en todo este tema de entidades e instituciones sociales. Y que cómo interactuaban las potencias europeas que venían a colonizar y a conquistar con los aborígenes y los indígenas. La forma en que lo hicieron los españoles y los portugueses es absolutamente diferente a como lo hicieron los británicos en el norte de América. Ya ni siquiera se hicieron preguntas y exterminaron, ¿cierto? Aquí, en cambio,
con una concepción completamente diferente, se mezclaron, nos mezclamos, ¿sí? Hicimos un mestizaje, un maridaje, como se le quiera decir, y con todo lo que eso implica y conlleva a través de los siglos. Y bueno, y también en Europa, digamos, la democracia liberal y el alza y la toma del poder de los comunes, como se llama allá, es decir, de los burgueses, de los ciudadanos sin sangre azul, fue un proceso histórico muy lento, que uno podría decir empezó en 1215 con la Carta Magna, que fue la primera vez que por escrito se limita el poder divino del que hablábamos ahorita, del rey hereditario, se limita por una ley de los hombres. Entonces es como un germen, una protoconstitución política escrita como la tenemos ahorita, en donde el rey se comprometía a respetar los derechos de los ciudadanos, que esos ciudadanos eran los señores feudales, o sea, no era la gente del común en 1215. No eran los siervos ciudadanos de a pie como soy yo el día de hoy, como tal vez lo seas vos o algunos de nuestros espectadores, ¿cierto? Los ciudadanos ahí eran muy poquitos también, aristócratas con muchas prerrogativas heredadas y no democráticas. Y por ejemplo en Francia fue completamente diferente, mientras en Gran Bretaña fue un proceso lento, en el que cada vez la democracia y el debate y la gente le iba ganando terreno y espacio al poder divino de la corona y la aristocracia hereditaria. En Francia teníamos un totalitarismo, había un totalitarismo donde el Estado era absolutamente pues leviatánico, era un behemoth que todo lo hacía, todo lo regulaba y todo lo controlaba. Ahí ahorita si querés hablamos un poquito de agrarianismo y de fisiocracia, una de las primeras manifestaciones del capitalismo, hasta que pasaron por una hambruna terrible, tenaz, y el pueblo se rebeló literalmente y le cortó la cabeza a toda la aristocracia. Entonces, mientras en Gran Bretaña fue un proceso, ¿sí?, que hasta el día de hoy continúa lentamente, la democracia y las mayorías y los comunes y los burgueses, si se quiere, y los ciudadanos de a pie, entre comillas, le van ganando terreno a la monarquía. En Francia, de un día para otro, le cortaron la cabeza literalmente a los reyes, a los aristócratas, los sacaron e instauraron un régimen republicano, ¿cierto? Entonces, de un momento a otro, quienes eran siervos durante muchos siglos pasaron a ser ciudadanos, ¿cierto? Y después viene un proceso de asimilación en Francia con las colonias que decían, no, es que los habitantes de los territorios ultramarinos de Francia hay que asimilarlos y son ciudadanos franceses. Entonces le dan ciudadanía francesa en ese momento a los habitantes de sus colonias, en África, en Asia, aquí en América, en la Guyana. Y los procesos son diferentes. España es una cosa también completamente diferente. Portugal, Alemania, ni hablar. Unas tienden más a procesos paulatinos de evolución, y otros como pues el caso francés fue de un día para otro, rajatabla, un guillotinazo que cambió de modelo. Y bueno, y todo esto va en paralelo, todos estos procesos políticos también van en paralelo al pensamiento y a la manera en que se entendía la riqueza y la economía, ¿cierto? Entonces, cuando se crean esos burgos, se empieza a crear dinero y capital y riqueza que no está atada a la tierra, ¿cierto? O sea, había formas de crear riqueza que fueran sin tierra. Y bueno, y si se me permite, pues están los judíos que llevan 4.000 años siendo comerciantes, en donde durante la Edad Media se les prohibía casi siempre ser propietarios de tierra, entonces ellos comerciaban. Pero entonces, si no tenían tierras, los tipos de trabajo que hacían es los que vos mencionaste, como talabartero, herrero, o había algún, digamos, no sé, uno podía contratar un abogado. O sea, en esa época había tipo así que uno necesitara un abogado, o los problemas se solucionaban de otra manera. Sí se podía, pero para necesitar un abogado tenías que tener derechos. Y para tener derechos tenías que pertenecer a una casta social que representaba el 0.005% de la población o algo así. Sí, entonces sí había médicos o curanderos, porque tampoco había método científico, no había ciencia, que eso es otro capítulo también que sí lo podemos hablar algún día, y todo eso se fue desarrollando en paralelo. Y más o menos hasta qué año o qué siglo se mantuvo ese sistema. ¿El feudal? Sí, o sea, el feudal. Sí, por ahí hasta, pues, ponele que hasta el año 1500 más o menos, ¿cierto? El Renacimiento 1500. Italiano. Que una gente por allá en Florencia, en Italia, pues durante 1000 años el arte y todo lo que no fuera supervivencia, o era pues pensado en Dios o en la próxima vida, y era metafísico, y esa fue la historia de la Edad Media. Es que nos preocupábamos más por lo que había después de la vida que por lo que había en esta vida.
Eso era lo que nos preocupaba más y eso también es como un cambio de paradigma que hubo hasta que alguna gente para allá en Florencia, en Italia y en estas ciudades que otrora eran partes del Imperio Romano y que ya eran repúblicas independientes y de las más modernas y de las más mercantes y comerciantes, empezaron a decir, ¿y qué tal si hacemos arte que no sea religioso? ¿Qué tal si pintamos y alabamos lo humano? Y ahí está pues el antropocentrismo, el renacimiento italiano. ¿Qué tal si hacemos música para entretener a la gente y por una vez no lo hagamos para alabar a Dios? No necesariamente que Dios esté mal ni que no creamos en Dios, pero hagamos arte y música y literatura. Y ahí ya estamos hablando de la época de la burguesía, o sea, la burguesía fue la que disfrutó de esa época. Más o menos, sí. O sea, la época, a disfrutar en el sentido que son los que accedieron a esa música que no era tanto religiosa, sino para entretener y para esas obras de arte que no eran para Dios, sino sobre el humano. Ok, y entonces la época de la burguesía, además de esos cambios que tuvo en donde ya la riqueza no era por la tierra, sino que había otro tipo de formas de producir y que el burgués era una persona que realmente venía de ser un siervo y logró crear riqueza y tuvo todo este arte. Esa época, ¿hasta qué punto llegó más o menos? ¿La revolución industrial o...? Es que, a ver, el capitalismo más primigenio es el mercantilista, de ese hablamos la otra vez, que bueno, en el pleno siglo XXI vemos mucho mercantilismo, que es el capitalismo de amigotes, el crony capitalismo, el que no quiere competencia libre, el que se cree dueño de un sector de la industria. Avianca se cree dueño del sector aerotransportado, ¿cierto? Y tuvo 1000 privilegios aquí en Colombia y exclusividad de muchas rutas, y cada que se quebraba porque no era capaz de competir con plata de los colombianos, el gobierno venía y lo salvaba y le inyectaba capital proveniente de los impuestos de los colombianos. Eso era el mercantilismo, que era el capitalismo de amigotes. El de, hombre, yo vendo algo, pero nadie más tiene derecho a competir. El mercado es libre, pero solo para mí. Yo soy el único que puede proveer un servicio. Yo soy amigo del rey, yo soy amigo de la reina. Yo tengo una prerrogativa real para conquistar América Latina. Yo tengo una cédula real para explotar Cuba, la isla de Cuba, con el azúcar y el tabaco que pueda producir. O para ir a la India y traer de allá especies y pimienta y té. Entonces, sí había... O sea, los modos de producción sí estaban en manos de privados, o sea, se adecua a la definición de capitalismo y esos medios de producción se administraban para generar riqueza, ¿cierto? Pero no eran un mercado de libre competencia, en donde yo estoy importando tabaco de la Florida, entonces a vos te parecía muy bacano y decías, bueno, yo me voy a ir para Cuba y voy a importar tabaco y le voy a montar competencia. Entonces yo lo solucionaba hablando con mi amigo el rey o mi amigo el príncipe, que sacaba un decreto real que decía el único que puede importar tabaco del Nuevo Mundo es Gabriel Aramburo y todos los otros no pueden. Ok, listo. Entonces mira, para que nos metamos un poco más como ya en años más recientes, mira la historia que te conté, pues como un poco el tema del Titanic, que pese a que ya estábamos en un sistema un poco más capitalista y no era lo que vos mencionabas ahorita, que era por un tema de derecho divino o todo ese tema de amigos, que el rey me ayudaba con esto, el príncipe me ayudaba con esto, sino que ya era un tema de qué industria tengo yo, qué estoy produciendo, en donde todavía importaba un poco el apellido, pero más como un tema social y no tanto como un tema económico. O sea, el apellido no te daba como algún derecho económico, sino simplemente que conocías a mejores personas socialmente hablando. Pero mira que más o menos a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues o sea, en la Segunda Guerra Mundial pasó algo, y es que había mucho rico que obviamente tenía sus industrias y por la situación en la que estaba pasando Europa les tocó poner sus industrias al servicio de la guerra, pues o sea, del país que obviamente del que fueran. Entonces eran fábricas para organizar pues que los casquillos de las balas, para los cascos de los soldados, para hacer las armas, las ollas donde iban a comer, para hacer las tuercas de los tanques, pues, cierto, cosas así. Entonces, obviamente, como eran fábricas que estaban sirviendo pues a un ejército, obviamente iban a ser objetivo militar para el otro ejército. Entonces, muchas de esas fábricas que eran de muchas de esas familias, supongamos las del Titanic, las que están ahí, pues se las iban y se las bombardeaban. Entonces tal vez muchos que antes eran ricos por la razón que fuera, llegaron, les bombardearon la fábrica y ya se quedaron sin nada. Y de alguna forma en ese momento Europa tuvo un poco como de igualdad económica en el sentido de que todos estaban quebrados.
o pues la gran mayoría estaban destruidos porque muchos pueblos estaban literalmente ya sin paredes y la gente pues había perdido familiares y bueno, todo se había detenido y la vida se había puesto mucho peor. Entonces, pues cuando he estudiado como un poco de historia, pareciera que a partir de ese momento, como todos terminaron quebrados, como ya no importaba vos quién eras antes de la guerra porque igual perdiste toda esa plata y perdiste tal vez el poder económico, lo que sea, perdón, sí, el poder que tuvieras, ya eso ya como esos sistemas ya no estaban. Ya lo que importa es vos qué tienes como para ofrecer, como cuáles son tus conocimientos, tus talentos, cómo puedes empezar a construir el país, cómo puedes empezar a construir eso que antes teníamos y hoy ya no. Entonces, a eso quería llegar, como para que habláramos acerca de eso, de si ese fue el momento en donde ya no era importante la familia, sino lo que vos tenías para ofrecer. Porque de alguna forma pareciera que así estamos, pues que es un capitalismo como el de hoy, pues que se parece un poco más al de hoy. Porque entonces mira que, o sea, por poner ejemplos rápidos, vos ves a cantantes que posiblemente vienen de barrios muy difíciles, o sea, barrios hasta peligrosos donde literalmente había muertos diarios y cosas así, y hoy son de los que más plata ganan en el mundo. Entonces como que mira, pues no fue importante el de dónde venía, fue importante lo que tenía para ofrecer. Entonces fue más o menos ahí en la Segunda Guerra Mundial que se dio ese cambio, o por ¿cuándo se dio? Sí, pues materialmente lo que vos decís es cierto, pero eso fue en Europa, porque el campo de batalla fue Europa y el Pacífico. Entonces, Sí. esos lugares geográficos quedaron destruidos en gran medida. Francia, 2 guerras mundiales, destruida. Polonia, por favor, ni hablar. Grandes partes de Gran Bretaña bombardeadas también. Pero el resto del mundo también existía. Colombia existía en ese momento. Estados Unidos intacto después de la guerra geográficamente y físicamente, ¿cierto? Entonces, lo que vos decís es cierto y es correcto para esos lugares donde se llevó a cabo la destrucción material. Pero las guerras mundiales sirvieron sobre todo para cambiar el pensamiento de cómo entendíamos pues, la relación de los seres humanos con los recursos, sobre la propiedad y demás. Y el siglo XX fue el siglo de los ismos, donde se entraron en combate y en lucha a muerte y en guerra total, que es eso que vos decías ahora, en donde todos los recursos de una sociedad están dispuestos para destruir a un adversario. Los civiles, las fábricas, los comerciantes, los niños, las mujeres, los ancianos, todo el mundo está aportando para la destrucción absoluta del enemigo. Eso se llama guerra total. Y entonces los ismos, pues tenemos un comunismo, un socialismo, los totalitarismos, el fascismo italiano, el alemán, contra el capitalismo, el liberalismo, el cristianismo. Era batalla de los ismos que estaban ahí. Y pues en última se juntan dos ideologías que son como el agua y el aceite para acabar con una todavía peor. Se juntan el comunismo soviético, del cual tenemos un par de críticas para hacer, con el liberalismo del capitalismo occidental para destruir al mal mayor del fascismo, ¿cierto? Y eso, por supuesto, cambia la manera de pensar. O sea, las repercusiones y los resultados de la guerra, pues eso después inicia una guerra fría, ¿cierto? En donde también chocan dos modelos excluyentes, ¿cierto? El capitalismo y el comunismo, pero las formas de relacionarse y de pensar sí cambian definitivamente. Pero habría que ver también específicamente dónde estamos mirando. Si tú miras a Alemania, Alemania viene de ser un régimen totalitarista también, el segundo Reich del Kaiser Guillermo II, la Primera Guerra Mundial la pierden, se desintegra el imperio alemán, intentan un modelo republicano constitucional, la República de Weimar, que los quebró porque tomaron muchas decisiones económicamente erradas, muy parecidas, entre otras cosas, a las que toma Venezuela hoy, y les fue mal, y eso se vuelve un caldo de cultivo para el odio y el totalitarismo y el nazismo, que luego se toma el poder y hace de las suyas y después es destruido. Francia es muy proclive a las revoluciones, se funda una república varias veces, luego una monarquía también. En ese sentido, pues, de Europa y de Occidente, Gran Bretaña y el Reino Unido son como el más estable, en tanto siempre están en ese proceso de que son una monarquía, pero siempre va perdiendo terreno ante los comunes y ante la democracia y ante la gente que vota las leyes. Y Estados Unidos pues nunca fue una monarquía, ellos se independizan de Gran Bretaña desde el principio, declaran unos principios y unas reglas de juego que no van a negociar y las mantienen. Entonces,
Pues sí, y bueno. Sí, no, o sea, es como, sí, yo creo que tenés razón cuando decís como que eso que yo te expuse de que en Europa empezó a estar importante más como lo que vos tenías para ofrecer después de la guerra, eso dependía mucho de dónde era, o sea, eso ocurre en Europa, en América de pronto fue diferente. Incluso por eso a veces da la sensación de que en Colombia todavía sigue importando mucho, digamos, el apellido, porque alguna vez yo tengo un amigo que él vive en Estados Unidos y tuve la oportunidad de conocer a Dennis Prager, que es el fundador de PragerU. Y él como estadounidense, pues o sea, él llegaba y le hacía la pregunta a este estadounidense, vení, porque si ustedes y nosotros estamos en el mismo continente y más o menos tenemos procesos históricos en ciertos temas parecidos porque fuimos llegando acá, ¿vos por qué crees que ustedes son mucho más exitosos que nosotros? Y la respuesta que él daba es porque ustedes todavía le dan mucha importancia al apellido. Mientras que acá en Estados Unidos lo que pasa es que muchos éramos inmigrantes, o sea, muchos llegábamos de otras partes pues de Europa. Se largaron precisamente de esos esquemas de apellidos y de usted quién es hijo, por eso se largaron. Exacto. Para fundar otra cosa. Aquí en cambio importamos lo mismo. Y usted va a ser el virrey, usted va a ser el capitán general, usted tiene derecho a tantas haciendas en Sudamérica. O sea, en Estados Unidos fue completamente diferente y además, pues usted se comprometía con la corona de Londres a trabajar la tierra y producirlo durante 7 años y a los 7 años le entregaban título de propiedad sobre la tierra y usted se hacía dueño después de 7 años. Aquí no había ese esquema ni se planteaba eso. Aquí se le entregaba un privilegio sobre la tierra, mercantilismo, un favor a una familia, ¿sí? Para que la explotara, le mandara una porción muy grande a la corona y ya usted se hiciera inmensamente rico y sus descendientes también. Y además que si vos miras en Estados Unidos, o sea, imagínate que vos seas, por ejemplo, un irlandés que llegó inmigrante y te encontrás a un italiano, pues a vos que te importará el italiano, pues como de dónde viene. Pues, o sea, es como, yo vengo de tal familia en Italia, no importa, yo ni siquiera la conozco, o sea, yo vengo de Irlanda, entonces, pero usted sabe hacer algo importante. Entonces, yo creo que en parte eso moldeó mucho el desarrollo tanto de Europa como de los Estados Unidos en el sentido de que dejaron de lado, o sea, Europa tuvo que dejar de lado ese sistema de favores y amigos y de reyes y de apellidos a la mala. O sea, a punta de guerras y a punta de quebrarse, como estás exponiendo ahorita el caso de Alemania y ese tipo de cosas, mientras que Estados Unidos fue un proceso ligeramente más limpio, porque fue como establecer más bien el sistema y ya decirle a la gente como a usted le gusta, venga, pero tiene que estar acostumbrado a eso, perdón, tiene que estar de acuerdo con eso. Y pagar impuestos y someterse a las leyes y a los castigos que acarrea incumplir esas leyes. Ellos no negocian eso, por ejemplo. Así es. Entonces, mira, ya como para que terminemos, y hablemos de un tema como que yo noto que de alguna forma pudo haber influido bastante, pues donde el capitalismo influyó bastante, fue en el tema de la mujer. O sea, estaba viendo, pues estaba haciendo como un estudio y encontré pues varias fuentes que lo que estaban diciendo es que realmente el capitalismo ayudó en gran parte a que la mujer accediera a muchísimos derechos que de pronto hoy tiene. O sea, por ejemplo, con el tema de la revolución industrial, como lo hablamos ahorita, que había muchos más trabajos, que había muchas más fábricas, pues se abrieron muchos más puestos de trabajo que tenían que ser ocupados para poder de alguna forma satisfacer la exigencia que empezaba a haber de queremos más cosas, más productos nuevos y tenemos que producir, estamos compitiendo con otras empresas. Entonces en ese caso dijeron como, listo, hágale pues, entonces metamos mujeres a trabajar, que de pronto antes eso no se permitía o las tenía mucho más limitadas. También encontraba que de pronto el tema de la propiedad privada en los países con igualdad ante la ley era como la mujer también tiene propiedad privada y al la mujer tener propiedad privada significa que ya puede tener su propio patrimonio, o sea, ya su patrimonio no depende netamente del esposo, como el caso que exponía ahorita en el Titanic, que la mamá de Rose, de una de las protagonistas, decía como tenés que casarte con este man porque si no nos quebramos. O sea, era como muy necesario el hombre que tuviera plata, porque entonces la mujer casi que no podía hacer nada, pero ahora empezó a cambiar, era como ya la mujer ya sí puede acceder a trabajar y además tiene el derecho de propiedad privada, repito, en los países con igualdad ante la ley, y en esos lugares podía tener como su propio patrimonio y crear su propia riqueza. Entonces de alguna forma le quitó un poco de dependencia, al menos económica, del hombre. También encontraba que los contratos se volvieron, que el contrato es una característica básica pues, del capitalismo.
Y o sea, exacto, las dos son cosas básicas del capitalismo. Pensá en el contrato de vos entras al bus y le das la plata al busero. Este es un contrato de transporte, o sea, a usted se genera la obligación de transportarme y a mí la obligación de pagarle por transportarme. O sea, ese tipo de cosas se volvieron como de alguna forma una garantía también para las mujeres, porque hubo una época en la que todo se hacía muy por la palabra, no tanto por el contrato, sino por la palabra. Pero la palabra casi que solo se cumplía con los caballeros, con los hombres, o sea, como con algunas personas en específico. Casi que yo no tenía que cumplirle la palabra, por ejemplo, obviamente no tenía que cumplirle la palabra a un esclavo, pues porque era un esclavo, entonces no importaba. Y en cierta manera, a veces con las mujeres de pronto podía pasar así, como, bueno, y sobre todo si era soltera. O sea, como, pues puede incluso incumplirle a veces, pero ahora el contrato era como, hay una propiedad privada, hay un contrato, usted se comprometió a algo y me comprometí a otra cosa, usted pues como que tiene que respetar eso, entonces el contrato se volvió como una garantía también. No sé vos de pronto qué puedes agregar ahí ya como de último. Sí, claro, sencillamente las bondades de la libertad económica y el capitalismo no desconocen o no conocen, son ciegos a la diferencia de género, de apellido y de todas esas cosas que son vestigios de otras épocas mandados a recoger. ¿Usted qué tiene para ofrecer? O sea, ¿usted cómo puede servir? Sí, y la disponibilidad masiva, lo que decíamos ahora, o sea, la acumulación de capital, la disponibilidad de bienes y servicios de forma masiva, fácil, disponible para todo el mundo, valga la redundancia. Eso es para hombres, para mujeres, para ricos, para pobres, para los de aquí, para los de allá, para ancianos, para jóvenes. Eso no se puede, pues no conoce ningún límite. Y lo que vos decís de los contratos y de la confianza es fundamental para que funcione el mercado, ¿cierto? La confianza entre las partes. Y esa sí es una de las funciones que debería tener el Estado. El Estado debe entrar a obligar a una parte que se comprometió con algo a cumplir. A alguien que dio su palabra a cumplir. Esa es una función del Estado. Y el hecho de que haya confianza entre un comprador y un vendedor, entre el proveedor de un servicio y el consumidor del mismo servicio, son elementos fundamentales y no negociables, infalibles, para que haya capitalismo, como la acumulación de capital, como la división del trabajo, como todos estos elementos, pues la competencia libre, un sistema de precios boyante y libre también, son fundamentales para que el capitalismo opere y para que la gente pueda gozar de las bondades del capitalismo. Entonces, si no se configuran todas esas cosas, si no se respetan, es que no hay que configurarlas, si no se dejan ser, porque además eso es un orden espontáneo, eso se da solito, eso no necesita de un papá-estado que venga y lo dicte, como muchos quisieran tantas veces, los planificadores y estatistas que quieren dirigir los precios y la competencia y asignar exclusividad. Vos vas a ser el ebanista, vos vas a ser el carnicero, ella va a ser la lechera, ella va a ser la pintora. No, eso es un orden espontáneo que hay que dejar lo que sea. Y si no se le permite, pues vamos a caer en formas degeneradas de capitalismo, o en formas de mandar a recoger, o peor, en totalitarismo, ¿cierto? De izquierda a derecha, de aquí, de allá. Listo, Gabriel. Mil gracias, hombre. Entonces acabamos por hoy. Bienvenido la próxima vez. Pues tal vez no el próximo capítulo, pero... Tranquilo, hermano. Otro día. Cuando volvemos a grabar. Muchas gracias y muchos éxitos. Ojalá a los espectadores les haya gustado un poquito. Todo bien. Todo bien.